Estás viendo Evolution Magazine. Bien, quien me conoce muy bien a mí sabe que me apasionan los temas de medicina, todo lo que tenga que ver con salud. Me encanta. El tema del día de hoy, esto fue a petición porque veo con preocupación. De hecho, según estadística, 1 de cada 300 personas sufre de esquizofrenia. Es mucho, realmente es mucho. Mi invitada del día de hoy es médico cirujano egresada de la Universidad de Oriente acá en Anzoátegui, especialista en psiquiatría, egresada de la Universidad Central de Venezuela, psiquiatra adjunto del Hospital Universitario Dr. Luis Racete y docente de la Universidad de Oriente. Es la doctora Angeli Cardivillo. Bienvenida, ¿cómo está? Qué placer tenerla acá. Gracias, Ingrid, por la invitación. No, bienvenida, espero que sea el primero de muchas visitas acá. Un Así tema, será. doctora, esquizofrenia, creo que para la mayoría, además que antes se decía, lo que pasa es que está loco, un término además tan denigrante, decir que una persona está loca sin saber más allá. El día de ayer lunes fue el Día Mundial de las Enfermedades Mentales y yo decía, bueno, qué tan propicio para este martes hablar de esquizofrenia, uno de tantos temas que vamos a conversar acá. 1 de 300 personas, doctora, es una cifra bastante elevada. Así es. Existen aproximadamente, según la OMS, 24 millones de personas con esta patología y solo 1 de cada 3 pacientes reciben atención médica especializada. Wow, Entonces, qué triste. sí, es bastante frecuente y pocos realmente tienen la oportunidad de recibir un tratamiento oportuno y adecuado. Ya vamos a hablar justamente de ese tratamiento y qué podemos hacer, pero comencemos con la pregunta básica, ¿qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es una de las enfermedades psicóticas típicas. ¿En qué consiste la psicosis? Bueno, en una alteración del pensamiento, del afecto, la cognición y por supuesto interfiere con las actividades del paciente a nivel personal, social, familiar y laboral. ¿Esto es hereditario, doctora? Sí, existe un componente genético que tienen la mayoría de las enfermedades mentales. Si tenemos un componente genético y a esto le asociamos factores estresantes a lo largo de la vida, por esta situación provocará el desarrollo de la enfermedad a una edad temprana, mediana o tardía. Yo le preguntaba justamente, y hablábamos muchísimo antes de entrar al aire, del tema de que una persona, conocemos personas, y lo digo porque conozco a alguien, de que la veíamos totalmente sana, sin ningún problema, y de la noche a la mañana desencadenó un problema de salud, la muerte de su mamá, una separación, y fue una persona totalmente, o es actualmente una persona totalmente diferente, agresiva, o sea, es un tema que se descontroló por completo y bueno, cuando se hace el diagnóstico tiene esquizofrenia. Una persona puede llevar una vida totalmente normal y que una situación de estrés o un accidente o algo pueda desencadenar esta enfermedad que estaba como latente. Claro que sí. De hecho, eso es lo que más llama la atención a los familiares porque dicen, pero él estaba bien. Y efectivamente, el paciente puede tener un nivel de funcionamiento normal y luego, cuando existen estos estresores ambientales, el paciente puede desencadenar la crisis. Casi siempre el paciente recibe atención médica cuando ya está en crisis, pero probablemente ya el paciente lleve varios meses, incluso algunos años, presentando síntomas que el familiar ha naturalizado. Considera que es normal. Ok, entonces vamos a hablar justamente de esos síntomas para aquellas personas, porque cuando estamos hablando que 1 de cada 300 personas tiene esquizofrenia, ¿cuáles son esos síntomas que nos tienen que prender las alarmas para decir, hey, hay que ir a consulta? Ok, la esquizofrenia es una enfermedad que suele aparecer a una edad temprana. Es más frecuente en la adolescencia y al inicio de la edad adulta. Okay. Es decir, entre los 15 y 25 años es bastante frecuente que aparezca esta enfermedad y debemos entonces darnos cuenta si hay cambios en la conducta del paciente. Por ejemplo, hay pacientes que dejan de dormir y este es el principal síntoma, sin ninguna otra patología. Simplemente deja de dormir, no duerme suficiente o comienza a tener relaciones conflictivas con los amigos en la escuela, en el caso de que sea un niño o adolescente,
puede comenzar a presentar también ciertos problemas laborales si ya comenzó la etapa laboral y el paciente mostrar aislamiento. Entonces, estaba trabajando, pero después de cierto evento o cierto conflicto, el paciente comienza a estar más retraído, más encerrado. Muchas veces se confunde también con depresión. No es que está deprimido, pero la diferencia entre un paciente deprimido y un paciente esquizofrénico es el afecto, justamente. Cuando uno está deprimido, se nota el rostro triste, llanto, un discurso del pensamiento que tiene que ver con minusvalía, con tristeza. En cambio, un paciente esquizofrénico vamos a ver un rostro inexpresivo o poco expresivo, aislado, poco comunicativo, un poco paranoide, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Qué quieres decir con tal cosa? Medio arisco. Y eso son características distintivas entre un paciente que está presentando un trastorno afectivo o un trastorno en el contenido del pensamiento, como es el caso de la esquizofrenia. O sea, que lo que queremos decir, porque está diciendo algunos síntomas que quizás muchos podrían decir, usted dijo la palabra, es conflictivo, esa persona es súper conflictiva y a lo mejor podría ser un principio de, y no lo estamos viendo. Claro. O el adolescente, que hoy en día los adolescentes están en ese vaivén constantemente, entonces quizás lo justifican porque es la adolescencia. Todos pasamos por ahí, sí, pero ya va a tener comportamientos extraños. O sea, que hay que estar muy pendientes de adolescente cuáles son esos síntomas o esos comportamientos extraños que llamen la atención. Claro. Lo principal es la alteración en el contenido del pensamiento. O sea, ya hay algo en su forma de razonar, de pensar, que es distinto a los demás. Y el paciente tiene poca capacidad de adaptación, es poco tolerante. O sea, cuando tú lo confrontas con la realidad, se puede mostrar agresivo, puede decir que no lo entienden, y esto de alguna manera hace que él se aísle aún más. Ahora, estos síntomas son como los primarios, ciertamente, ¿no? Son como ese para que estén alerta, pero ya cuando la enfermedad, como usted dice, muchas veces ya van cuando tienen una crisis, ¿cuáles son esos síntomas que van apareciendo con el tiempo y que siguen siendo alarmas? Si esto no les ha alarmado, ¿qué otros síntomas nos puede llamar más la atención? Ok, los delirios y las alucinaciones, tanto visuales como auditivas, son uno de las principales características. ¿Qué es un delirio? Quizás muchas personas se lo preguntan. Un delirio es una alteración en el contenido del pensamiento y este contenido es imposible de que ocurra en la realidad y no es debatible ante la argumentación lógica. Por más que tú le expliques al paciente que lo que piensa no es así, el paciente persiste en ese tipo de pensamiento. Ojo, en una situación hipotética, porque me refiero, o sea, muchas veces es su pensamiento contra el mío, yo pienso que es así, pero es en algo que no tiene sentido. Es algo que no tiene sentido. Ok. Por ejemplo, mi vecino me está robando el pensamiento a través de un juego de ajedrez. Es algo que cuando nosotros tratamos de comprender no tiene como mucho sentido. El pensamiento de un paciente esquizofrénico es bizarro, es absurdo, y esto también es característico de esta enfermedad y no, por ejemplo, de que alguien simplemente tenga una opinión distinta a los demás. ¿Okay? Las alucinaciones, las alteraciones sensoperceptivas también son bastante frecuentes. En los esquizofrénicos lo más frecuente son las voces que comentan la propia actividad del individuo. Escucho voces que dicen cosas malas de mí o de los demás. O también, algo que es muy peligroso, son los fonemas imperativos. Escucho voces que me dicen que lo mate, que le haga daño, que lo lance. ¿Okay? De hecho, eso es, un paciente que tenga este síntoma es un criterio de hospitalización. ¿Okay? Porque es un paciente que pone en riesgo su vida y la vida de los demás también. Sin duda alguna, son alarmas. Me queda un minutico. Por acá me llamó la atención porque hablaba de los síntomas de los adolescentes y tocó un tema del sueño. Hoy en día, y yo soy una que, ojo, no tengo esquizofrenia, por lo menos no lo sé, pero creo que no, pero tengo un tema con el insomnio. Y hoy en día, estos aparaticos, videojuegos, hacen que los adolescentes cada día duerman menos. ¿Cómo no asociar o confundir una cosa con la otra de que no duermo porque estoy pendiente de un juego o pasé toda una noche pegado a un teléfono o jugando o viendo cualquier red social a tener un principio de? Un paciente con esquizofrenia se afectan todas las esferas
cognitivas. O sea, hay alteración del pensamiento, afecto, Tiene que sumar conducta. todas. Exacto. Ok, tiene que sumar todas. Perfecto. En la próxima parte vamos a seguir hablando con la doctora acerca de este tema. No se aparten, ya venimos con mucho más Evolution Magazine. Ya regresa. Evolution Magazine. Hay un lugar en Venezuela